Distinguidas autoridades políticas, religiosas, académicas y de la sociedad civil, señoras y señores, amigos y amigas, en nombre del Consejo Nacional de la Comunidad Bahá'í de España, les damos esta noche la bienvenida a la celebración del bicentenario del nacimiento del Bab. La Comunidad Bahá'í de España, alrededor de todas las ciudades, además de celebrar dicho acontecimiento como hoy, con familias, amigos y vecinos, ha querido preparar un acto a nivel nacional, como es este, en especial para recibir algunas personalidades y organizaciones cercanas con las que hemos estado colaborando y trabajando a lo largo de unos años, en áreas de interés común vinculadas con la paz, el desarrollo, la cohesión social, además la prevención de la radicalización, la gobernanza, la integración de refugiados o el rol de los medios de comunicación en una sociedad que necesita transformación. Vamos a dar inicio a este programa que es muy sencillo pero con todo nuestro cariño. Comenzaremos con la lectura de una oración que pertenece a los escritos bahá'ís, acompañados de la música, un oboe, y continuaremos así el programa. Gracias por su asistencia. Oh tú, bondadoso Señor, tú has creado a toda la humanidad de un mismo origen. Tú has decretado que todos pertenezcan a un mismo hogar. En tu sagrada presencia, todos ellos son tus siervos, y toda la humanidad se cobija bajo tu tabernáculo. Todos se han reunido en tu mesa de munificencia. Todos están iluminados por la luz de tu providencia. Oh Dios, tú eres bondadoso con todos. Tú has provisto para todos. Das asilo a todos, confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a cada uno con talento y facultades, y todos están sumergidos en el océano de tu misericordia. Oh tú, bondadoso Señor, une a todos, haz que las religiones concuerden, haz de las naciones una sola, a fin de que puedan verse unas a otras como una sola familia y a toda la humanidad como un solo hogar, que se asocien en perfecta armonía. Oh Dios, levanta el estandarte de unidad de la humanidad. Oh Dios, establece la más grande paz. Une tú, oh Dios, los corazones unos con otros. Oh tú, Padre bondadoso, Dios, regocija nuestros corazones con la fragancia de tu amor. Ilumina nuestros ojos con la luz de tu guía. Alegra nuestros oídos con la melodía de tu palabra y ampáranos a todos en el refugio de tu providencia. Tú eres el poderoso y el fuerte. Tú eres el que perdona. Y tú eres el único que tolera las negligencias de la humanidad. Invitamos a don Sergio García como representante del Consejo de Gobierno de la Comunidad Bahá'í de España, quien nos dará unas breves pinceladas sobre la vida del Bab, su misión y algunos de los elementos de esta nueva revelación que nació en la oprimida sociedad iraní a finales del siglo XIX.
Buenas noches, estimada directora general del Ministerio de Justicia, subdirectora, ex subdirectores generales que han venido, representantes de diferentes confesiones, directores de fundaciones, representantes de plataformas ciudadanas. Muy bienvenidos todos. Es un placer para mí dirigirles estas palabras por dos motivos. Uno es por la trascendencia del momento histórico que este día significa para los bahá'ís, y lo segundo es porque realmente la mayoría de ustedes son amigos con los que hemos tenido la oportunidad de colaborar en los últimos años, y eso es algo que no suele tener uno la oportunidad de hacer, el que confluyan esas dos dimensiones. Así que para mí es un placer, pero quiero agradeceros de parte del Consejo de Gobierno de los Bahá'ís de España haber aceptado pues nuestra humilde invitación y haber venido a la casa de todos. Voy a intentar hacer una brevísima lectura de la misión del BAB y de la significación de este día desde dos prismas. Por un lado, desde la significación histórica, breve, porque aquí hay gente más competente que yo para hacerlo y lo hará posteriormente, y después también al sentido que le atribuye la comunidad bahá'í al día de hoy. Y para ello me voy a detener en tres aspectos. Por un lado, cuál es el contexto en el que aparece la revelación babí, que emerge de la figura del Bab. Por otro lado, cuál es la relación del Bab con Baha'u'lláh, porque son dos personajes históricos que están conectados desde una perspectiva bahá'í. Y por último intentaré mencionar por qué el estandarte ético al que llamaba el Bab a sus seguidores en aquella época pues parece pertinente para acometer con éxito los desafíos que también está enfrentando el mundo hoy día. En cuanto al contexto, mencionar que el Bab, que significa la puerta en castellano, generó una gran conmoción en Irán cuando declaró su misión, aunque su revelación llevaba portada la semilla de la universal. En el origen está muy circunscrito a Irán y a sus alrededores. Entonces lo que el Bab hacía era hacer un llamamiento, por un lado, a los líderes políticos y religiosos para poder superar la corrupción. Les advertía de los peligros de la corrupción, de la superstición, del fanatismo. La segunda dimensión de su revelación diría que es todo lo que es la preparación para la venida de alguien más grande que él. Toda la misión del Bab se centraba en preparar a la gente de su entorno para la venida de un gran educador divino, que finalmente fue Baha'u'lláh, a quien me referiré posteriormente. Y el tercer aspecto de su revelación se centra en esta idea de poder elevarse hacia nuevos cánones de comportamiento individual y comportamiento social, y también a nuevos cánones del pensamiento científico racional. Es una cosa curiosa que en ese contexto histórico de Irán, en aquella época tan azotado por el fanatismo religioso, aparece una figura religiosa que, entre otras cosas, habla de la importancia del pensamiento científico racional. Entonces él, durante 6 años, la mayor parte de los cuales estuvo encarcelado, pues reveló tablas, escribió versos que captaron la atención de los diferentes segmentos de la población de Irán y provocó una gran conversión. Dicen que 1/3 de Irán prácticamente se convirtió al babismo en un periodo de 6 años, lo que alarmó mucho a los líderes religiosos y a los representantes políticos, porque pensaban que estaba generándose una revuelta popular. De hecho, en las carreras de ciencias políticas se suele estudiar al babismo como si fuera un movimiento político revolucionario, pero no lo era, es un movimiento espiritual. Lo que ocurrió en Irán en aquella época tuvo eco internacional y fue lo que provocó que algunos pensadores, estudiosos, vinieran desde diferentes partes del mundo a Irán a ver lo que pasaba con el babismo. Y en España también hubo eco. De hecho, hay un historiador joven, Amin Egea, que le ha hecho un trabajo de acumulación, de recortes de periódicos. Tenemos un pequeño archivo, una hemeroteca pequeñita, donde aparecen las referencias al babismo en la prensa nacional de aquella época. El segundo aspecto, para no centrarme en ello, que Arash y el historiador Domenech después abundarán más, las enseñanzas del Bab no pueden comprenderse, como decía, sin referencia a Baha'u'lláh. ¿Sí? El Bab, la puerta, decía que él se sacrificaba por uno más grande que él, que fue Baha'u'lláh, que es otro personaje histórico, cuyo bicentenario celebramos hace 2 años, porque realmente uno nació, Baha'u'lláh, en 1817 y el Bab nació 2 años después, en 1819, y Baha'u'lláh años después, en 1863, 19 años después de que el Bab declarara su misión, él proclamó que él era ese personaje, ese educador divino que había anunciado el Bab.
Las enseñanzas del Bab y de Bahá'u'lláh, que forman parte integral de una sola causa, podríamos decir que marcan el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolución social. Una etapa que estará representada, así por lo menos lo consideramos los bahá'ís, por la unificación del mundo, de los diferentes pueblos de la tierra, en una federación internacional de estados. Eso es el sello distintivo de la revelación del Bab y de Bahá'u'lláh. Por último, mencionar la relevancia de los principios, de los estándares éticos y de los llamamientos que el Bab y Bahá'u'lláh hicieron en su época para hoy día. Se puede decir que los principios que enunciaron el Bab y Bahá'u'lláh en el siglo XIX eran revolucionarios en su época. La igualdad de hombres y mujeres, la necesidad de tener instituciones internacionales, la armonía entre la ciencia y la religión, el imperativo de universalizar la educación, la eliminación de los extremos de riqueza y pobreza, la superación del fanatismo y el prejuicio religioso. Sin embargo, hoy día ya no son principios revolucionarios, sino que forman parte del pensamiento vanguardista, si se puede decir así. Sin embargo, el hecho de que esos principios sean apreciados por la mayor parte de la humanidad hoy día no significa que haya habido la determinación moral y el compromiso para poderlos llevar a la realidad. Y de hecho, por eso es que probablemente cada cierto tiempo pues emergen otras corrientes que parece que van en contra de esos principios y vuelven a surgir prejuicios, la xenofobia, brotes de fanatismo, conflictos inspirados en motivaciones religiosas, etc. Entonces lo que los bahá'ís planteamos es que quizá ese estándar ético al que llamaban el Bab y Bahá'u'lláh, con motivo de su bicentenario, podría inspirar a las nuevas generaciones para poder levantarse y no solamente apreciar esos principios, esos valores, sino hacer esfuerzos por trasladarlos a la realidad, tanto en la vida individual como en la vida colectiva. Durante este bicentenario, la comunidad mundial bahá'í, tanto internacionalmente como en cada país, está haciendo un esfuerzo por traer al público la vida de algunos personajes que, inspirados por el Bab y Bahá'u'lláh, demostraron algunas cualidades que parecen necesarias también para trabajar por un mundo mejor hoy día. Sí, hubo personajes que sacrificaron su vida, lograron cotas altísimas de altruismo, determinación, valentía, sin esperar nada a cambio. Dieron su vida por una causa que no iban a ver triunfar, pero quizá han dejado un legado para nosotros, para inspirarnos en su comportamiento y hacer lo mismo, trabajar sin intereses, sin ninguna otra motivación que lograr el bienestar de la humanidad, su paz y tranquilidad. Entonces ellos se inspiraron en sus maestros y nosotros también podemos inspirarnos en ellos y de esa manera reforzar la fibra del compromiso moral que se requiere para resolver con éxito el mayor drama que probablemente tenga la humanidad enfrente, que es alcanzar un estado de paz y justicia social duraderos. Ese es el gran dilema, lograrlo o sucumbir ante las fuerzas vinculadas a la lucha animal por la supervivencia. Hoy día tenemos por primera vez en la historia la posibilidad de avanzar hacia la paz y la justicia social o de destruirlo, ¿no? Es otra de las capacidades que ha desarrollado la humanidad. Por último, mencionar que mirados desde una perspectiva secular, el Bab y Bahá'u'lláh se pueden considerar, y son considerados por los historiadores, pues visionarios, personajes carismáticos, escritores prolíficos, presos que dibujaron un universo de posibilidades para la vida individual y colectiva y que inspiraron y siguen inspirando a millones de personas de todo el mundo por crear comunidades que reflejen sus ideales. Los tributos rendidos durante el pasado bicentenario de Bahá'u'lláh, hace 2 años, por el presidente de la India, por la primera ministra de Reino Unido, la presidenta de Brasil y diferentes dignatarios de todo el mundo, son un símbolo de ese reconocimiento como personajes históricos. No obstante, y con eso ya termino, pues para los bahá'ís, el Bab y Bahá'u'lláh son 2 mensajeros divinos, componentes de una misma causa, que han venido para liberar, por un lado, las energías espirituales necesarias y también, por el otro, para ofrecer consejos prácticos que el mundo necesita para hacer realidad la promesa que contienen todas las tradiciones espirituales del mundo, que es la idea de que el bienestar de la humanidad, la paz y la tranquilidad pueda lograrse a través de la unidad de los pueblos, de las religiones y de las naciones. Así que, sin más, agradecerles de nuevo haber venido y espero que disfruten del programa que hemos preparado pues, en su honor.
Para la comunidad Bahá'í de España es un honor que esta noche contamos con la presencia de la señora Ana Gallego, directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Le invitamos a que pueda compartir unas palabras con nosotros. Buenas noches. Queridos amigos, queridas amigas, me complace especialmente compartir esta tarde con la comunidad Bahá'í y agradezco muchísimo la invitación que nos habéis hecho al Ministerio y a mí en particular para participar en este acto. En este acto, como conocen todos, conmemoramos el 200 aniversario del nacimiento del Bab, de Sayyid Ali Muhammad, el 20 de octubre de 1819. El Bab, fundador del babismo, precursor de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, como nos decía Sergio. Este joven persa adoptó el título de Bab y anunció la venida de un mensajero de Dios que después reconoció, como acabas de contarnos, en la persona de Baha'u'lláh, y mantuvo un mensaje de transformación espiritual y moral de la sociedad persa que incluía aspectos sin duda rompedores en su entorno y en su época. Comentábamos hace un momento que la reivindicación de la emancipación de la mujer, la mejora de la situación de los más desfavorecidos o la promoción de la educación y de las ciencias fueron algunas de sus banderas. La fidelidad a sus convicciones le costó a él mismo y a sus seguidores la muerte, pero es evidente que el impacto de sus convicciones ha perdurado 200 años después y el acto de hoy, desde luego, así lo atestigua, no solo el que se celebra hoy aquí, sino en muchos lugares del mundo. La comunidad Bahá'í tiene, sin duda, una larga presencia en España. No en vano es la inscripción más antigua del registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia y data del 17 de junio de 1968. La comunidad Bahá'í fue la que primero instó su inscripción en este registro cuando se fundó. Hoy tenemos digitalizada la resolución de esa inscripción y el protocolo de la entidad tiene un especial valor porque es la memoria del reconocimiento jurídico de la misma y para el Ministerio de Justicia es muy importante preservar estos documentos tan relevantes para la causa de la libertad religiosa en España y para la comunidad Bahá'í en España en particular. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a aquellos pioneros de la libertad religiosa la persistencia que vivieron en sus creencias, en un contexto mucho más difícil que el de hoy en día, afortunadamente, en donde disfrutamos de una libertad muy diferente. En enero pasado se celebró el 40 aniversario de la Constitución española y algunos recordarán que se celebró un acto sobre Constitución y libertad religiosa. Ahí tuvimos ocasión de escuchar el testimonio de José Luis Márquez y comprender mejor lo que significaba en aquellos tiempos, antes con la promulgación de la Constitución, ser Bahá'í en España. Voy a ser muy breve. Finalmente solo me quedará felicitaros por este aniversario del nacimiento del Bab y por la inspiración que supone para los Bahá'ís en todo el mundo y en particular para los Bahá'ís en España, por todo lo que aportáis a nuestra sociedad, por todo lo que contribuís al ideal de tolerancia y de libertad religiosa y al ejercicio de este derecho fundamental. Os animo a seguir participando y contribuyendo a la convivencia en una sociedad cada vez más plural, más diversa y, por lo tanto, más rica y más justa. Muchísimas gracias. Para continuar con la noche hemos preparado un pequeño número artístico para que jóvenes talentos nos canten y nos cuenten algo de la historia de la luz que la ciudad de Shiraz vio nacer hace 200 años. Aquel 20 de octubre surgió una estrella fugaz a ras del firmamento. Qué mágico lugar, ciudad del Bab, la puerta. En medio de la soledad alzó su paso al frente, uniendo cada corazón, uniendo cada latido.
luna se encendió y del mar surgió la fe de bajar. Mírale a los ojos y verás en él la faz de Dios. Sabes que su esplendor nunca, nunca se oscurecerá. Nacido para amar y morir por la luz ardiente y carmesí. Sabes que su esplendor nunca, nunca se oscurecerá. Es tiempo de ver el sol brillar, de abrir todas las puertas. Es tiempo de empezar a caminar, a ser uno más. Mírale a los ojos y verás en él la faz de Dios. Sabes que su esplendor nunca, nunca se oscurecerá. Nacido para amar y morir por la luz ardiente y carmesí. Sabes que su esplendor nunca, nunca se oscurecerá. Mírale a los ojos y verás en él la faz de Dios. Sabes que su esplendor nunca, nunca se oscurecerá. Nacido para amar, nacido para amar, nacido para amar, nunca, nunca se oscurecerá. Shiraz vio nacer la luz aquel 20 de octubre. Con motivo de este bicentenario, el Consejo de Gobierno de los Bahá'ís de España, hace ya tiempo, comenzó a prepararse y aspiraba a contar con obras de autores nacionales e historiadores expertos que pudieran conectar la vida y la obra del BAP con este país. Y está muy complacido porque, por la respuesta favorable que hemos tenido del filósofo Arash Arjomandi, el historiador José Enrique Ruiz Domènech, quien nos acompañan esta noche para presentarles el libro El BAP o La Puerta al Nuevo Mundo, que es el que tengo en mis manos y que al final de la noche se los vamos a poder obsequiar. Don José Enrique Ruiz Domènech, natural de Granada, es considerado el medievalista español más reputado. Discípulo de George Duby, uno de los historiadores más influentes del siglo XX, es actualmente profesor extraordinario de Historia Medieval en la Universidad Sor Osla Benincasa de Nápoles. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1970, profesor de la Escuela de Altos Estudios de París. También es profesor visitante en numerosas universidades europeas y americanas. Académico de la Real Academia de las Buenas Letras, editor actual de la prestigiosa revista de historia National Geographic, aparece como analista en la historia tanto en prensa como en televisión. Ha escrito una cuarentena de libros y el último es Informe sobre Cataluña, publicado por Taurus y Rosa del Vents.
Don Arash Arjomandi, natural de Teherán, es profesor de ética en la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías de la Universidad Pompeu Fabra, es licenciado en Filosofía y posgrado en edición por la Universidad de Barcelona y doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Es articulista de opinión en los diarios ABC, El País y Expansión, y ha publicado libros en diversas editoriales como Planeta, EDB, Pretextos y Erasmus. Los tenemos esta noche para que nos puedan comentar un poquito más de esta obra, por favor. Ante todo, buenas tardes, casi buenas noches. Pediros disculpas por el cambio de formato. No solo acostumbro a hablar sentado, sino que cuando me pongo de pie, las pocas ideas que ya me quedan se diluyen. Conformo y certifico lo que acaba de decir sobre el placer que sentí que mi buen amigo Arash me involucrara en esta aventura de hacer un librito que me han dicho que os entregarán y que creo que os fascinará, no tanto por lo que contiene en él, algo bueno se dice, sino por que os revelará un poco el personaje que hoy celebramos aquí esta tarde. Y con ello aprenderéis un fragmento de la historia que no por el hecho de estar un tanto olvidada, en ese olvido que habitualmente las sociedades occidentales provocan de su propia memoria, sino porque veréis en su elaboración de la vida y de los hechos del Bab un esfuerzo extraordinario para afrontar ese momento histórico que, siguiendo el esquema analítico del viejo Hegel, comienza siempre en los años finales de los años 10 finales de cada siglo. Por lo tanto, yo creo claramente que el siglo XXI empieza en 2019. Como el siglo XX empezó en 1918, el siglo XIX en 1815, el siglo XVIII en 1714-15, el siglo XVII en 1618, el siglo XVI en 1519. Esas son las lecciones de historia universal de Hegel en Berlín. No lo digo yo. Bueno, la parte del siglo XX sí, Hegel no era un visionario. Cuando Wilhelm von Humboldt encarga a Hegel en la recién fundada Universidad de Berlín que se haga cargo de una cátedra, piensa que le va a pedir una cátedra de filosofía. Lo siento, Arash, si no le pide una cátedra de historia. Dice, quiero hacer algo difícil. Y es que, como decía mi buen maestro Duby, la historia tiene una interna dificultad cuando realmente se introduce en un paisaje como el que yo he querido introducirme en este librito, con su ayuda, o más que su ayuda, es decir, yo creo que le ha ayudado a él, por el personaje. ¿Por qué digo esto? Tengo la sensación, y espero daros esa pincelada, como el libro os lo van a regalar, lo podéis leer, que hubo un periodo axial en la historia, eso lo decía el gran filósofo Karl Jaspers, en el que coincidieron todos los grandes pensadores de la espiritualidad, los grandes reformadores del hecho religioso y aquellos que reconsideraron de algún modo
las posibilidades que tenía el hecho de religioso de explicar la ética, la política y el orden natural de las cosas, eso que Aristóteles quería propio de la sociedad. Pero hubo otro momento axial que nos hemos despistado sobre él porque hemos atendido más la gran máscara de la historia, el gran acontecimiento de la historia, que los acontecimientos de profundidad. Y es cómo se preparó en el mundo el primer advenimiento contemporáneo de una historia mundial, que no universal, para desdecir a Hegel, ni global, para decir a estos incautos partidarios de la globalización. La historia mundial es considerar que es territorio legítimo del historiador el análisis del mundo, como en el siglo XIX era legítimo el análisis de las naciones. Nadie hubiera cuestionado a un historiador en 1870 en Madrid hablar de historia de España, es lo normal. En el siglo XXI de lo que vamos a hablar es de la historia del mundo, porque lo que está en juego es el mundo, no las naciones. Las naciones son parte del mundo, pero si desaparece alguna no me preocupa, si desaparece el mundo sí. Y esa es una cuestión que se planteó severamente en la década decisiva que cristaliza en 1848. Es un momento axial. Y entonces, si descorremos ¿no? el telón, ¿no? que tapa el problema, que va desde Japón hasta Wyoming o más allá, es decir, hasta el estado de Washington, Alaska, quizás, veremos que hay una sucesión de acontecimientos enmarcados por una generación que alcanza su madurez intelectual en esa fecha y que por lo tanto son los nacidos en torno, por ejemplo, a 1819. ¡Ah, qué casualidad! ¿No? Como el BAP, ¿no? La historia no tiene casualidades. La historia, lo que sucede en ella, a veces lo ignoramos y para eso hay que estudiarlo. Pero en el momento en que lo dejamos de ignorar, ya las casualidades desaparecen. De hecho, de lo que quiero hablaros es que la sociedad, desde Londres hasta Pekín, estaba preocupada, antes y después de 1848, muy preocupada de qué iba a suceder con Asia Central. Hoy, pasado mañana y en los próximos 10 años, el único problema serio del mundo es lo que va a pasar en Asia Central. Es lo que Richard Kagan llama el retorno de Marco Polo. Es decir, ¿Asia Central caerá finalmente bajo el control chino, sí o no? De momento, casi lo parece, de momento. ¿Y por qué? La dinámica de construcción a un ritmo muy acelerado de lo que está ocurriendo en ese momento, en este territorio, afectará sin duda al territorio que soporta Asia Central, el que es la base, lo que un historiador alemán llamaría el Grundlagen del Asia Central, que es la meseta iraní. Y eso no es una opinión, eso es la geografía. Le decía Aras en el tren, la geografía, estúpido la geografía, ¿no? Utilizando aquello de la economía. La geografía, mientras que no cambien los polos o algún insensato que por el cambio climático lo haga posible, la geografía es permanente. Desde la edad del bronce hasta nuestros días no ha cambiado. Y esperemos que no cambie, porque eso sería una mala señal.
Entonces, si en la actualidad se produce este fenómeno es porque lo ocurrido en 1848 no lo resolvimos. Entonces, la política, la diplomacia e incluso los historiadores al servicio de los imperios le llamaron el gran juego. Estaban divirtiéndose, el gran juego. El control de Asia Central y subsidiariamente de la meseta del Irán y sobre todo de ese, como ha dicho la cantante, maravilloso lugar del Deep South iraní que es Shiraz. Y luego utilizó el concepto de Deep South porque el viento se lo llevó en nuestros días. Estamos tan occidentalizados y tan sometidos a California que el viento se llevó en Atlanta o en las ciudades pequeñas de Georgia o en Savannah, nos estimula lo que pasó en Shiraz, que es la civilización más potente durante 3000 años, casi lo ignoramos. Eso es muy peligroso en el principio de distinción humana que decía Bourdieu. Sabemos lo innecesario, ignoramos lo necesario. Qué cosa más tremenda de civilización estamos construyendo. Ya veréis las respuestas que da el Papa a todo esto. Esta es lo importante. Por eso lo festejamos y lo homenajeamos. Porque lo intuye en su momento e intuye que si no se resuelve en su momento, habrá que resolverlo en otro momento. Y ese es el momento, el actual. Ese gran juego por el dominio de Asia Central entre Inglaterra, que sigue pensando, después de 1815, que haber derrotado a Bonaparte cerca de Bruselas, no voy a decir Waterloo, que no me gusta ahora, ¿no? Es suficiente para la reconstrucción de un imperio basado en un núcleo central que es India, para controlar Asia Central. Pero sus aliados para derrotar al Corso, Rusia, tiene otras ideas. Y está avanzando por el Mar Caspio y más allá. Está introduciéndose en esa Mesopotamia del Mar de Aral, que hoy día es Uzbekistán, hacia las grandes ciudades de oasis, ¿no? Como Samarcanda, la vieja Samarcanda. Qué bella novela de Maluf sobre Samarcanda. Porque olfatea Rusia la necesidad de avanzar en esa dirección para oponerse a Inglaterra. En Inglaterra el león está medio dormido. Cree, como hoy, que no es que esté dormido, es que está idiotizado. Un país que elige a Johnson de primer ministro tiene que coger Cambridge y mandarlo a Madrid, ¿no? Es así. No es incomprensible determinadas cosas. Para el siglo XXI, pero es que estamos haciendo política del siglo XX. Esta es la cuestión. Pues bien, en ese gran juego, todos perdieron. Magnífica, qué bancarrota, ¿no? No ganó ni siquiera la banca, que normalmente dicen que gana siempre. Todos perdieron. Y de esa pérdida sale triunfante un personaje que intuye cuáles son las razones del error que va a encadenar al mundo desde 1848 a 1948, un siglo. Hago la lista de 3 guerras mundiales en menos de un siglo. Está mal, ¿eh? Lista destructiva, desaparición de pueblos enteros, movimientos migratorios forzados, holocausto, gulag. Nos ponemos tristes y hago la lista.
¿Por qué? Porque fallaron y escucharon a quien no debían. Esta es la cuestión. Ese es el mensaje. Escucharon a quien no debían. Se dejaron perder, ¿no? Conocían lo accesorio y desconocían lo importante. ¿Y qué era lo importante? Ya lo dice el Papa. Solo hay una humanidad. Y la bagatela de nuestros entramados, de nuestros juegos, sean grandes como el gran juego o los juegos pequeños, no tienen nada que ver, no tienen color, no son comparables a ese fenómeno extraordinario, que él percibe, que él intuye, él desarrolla y propone. Con esa humildad de decir, yo solo estoy aquí abriendo el camino. Es la humildad del sabio. Si no fuera tan sabio, casi diría que era taoísta. El camino, una vez más, ese debate que se provocó tras el desastre de ese periodo de las guerras que se produjo en China antes de la dinastía Han. Porque en el fondo la historia es un depósito de información del error humano. Y la resolución de superar la historia, no que la historia se venza, la historia seguirá, pero superar la historia de estos microjuegos, de ambiciones, de codicias, de asesinatos múltiples, a través simplemente de reconocer un hecho que es crucial y que el BAP descubre en Shiraz. Y eso es un hecho histórico, no es una invención. Si fuera una invención me presentaría al Premio Planeta, pero es una realidad histórica y como historiador lo tengo que registrar. Y lo registramos. Y eso que descubre es que hay una presencialidad de luz, ¿no? Y a eso él le llama Dios. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Yo me pregunto, en el tren con Enrique hemos hecho algún ejercicio de ucronía, que es plantearse la historia en términos hipotéticos, ¿no? Historia ficción, y pensar qué hubiera sido de nosotros, qué hubiera sido del mundo si hubiera sucedido algo que no sucedió. Y bueno, evidentemente el rigor del historiador me decía que la ucronía es un juego complicado de hacer, que no se sabe nunca qué hubiera ocurrido si un acontecimiento no hubiera tenido lugar, pero me vas a permitir, Enrique, que hagamos ese ejercicio y pensemos qué hubiera ocurrido si el monarca de la época, Mohammad Shah, hubiera asumido y apoyado la invitación, el envite del BAP, porque el BAP tenía mucha insistencia, estaba especialmente interesado en que el monarca y por tanto el poder del momento apoyara su mensaje. Le escribió 40 y tantas cartas, pensábamos hasta hace poco que eran 3 o 4, y uno de los mayores expertos en el BAP, el profesor Saidi, ha descubierto que eran 40 y tantas cartas las que el BAP dirigió una y otra vez al rey. El mundo sabemos que ha sido como ha sido en gran medida, tú lo sabes mejor, Enrique, porque, por ejemplo, iniciativas como la de Martín Lutero tuvieron ese apoyo, en este caso de los príncipes alemanes, ¿no? Y la historia universal cambió. ¿Qué hubiera ocurrido si en el caso del BAP también, ¿no?, ese apoyo que le faltó, como en el caso de Lutero, que sí que lo tuvo, lo hubiera tenido?
Yo creo que la grandeza del Bab es proporcional a algo que es absolutamente innovador, yo creo, en la historia religiosa, y es el papel central, el papel decisivo del uso de la facultad racional en la experiencia religiosa. Y él, en sus escritos, de una forma muy repetida, aduce, ¿no? o aporta como una de las pruebas más claras de que su pretensión de verdad es verdadera, justamente esto, justamente el hecho de que sus escrituras están apoyadas racionalmente. Y al monarca le escribe en los mismos términos, le dice: si no tienes reparos en que la verdad pueda revelarse y en que las obras de los impíos sean anuladas, ¿por qué no convocas a los sacerdotes del país y me emplazas? Este es mi seguro testimonio para ti y para ellos, si es que dicen la verdad. Es decir, que tiene muy claro el Bab que la verdad está de su parte y que esto, de una forma muy razonada, muy razonable, lo puede mostrar si es que se le escucha. En cualquier caso, yo creo que lo interesante, como ha dicho Enrique, quizás del tema que esta noche nos trae aquí, es la relación o la relevancia de una figura como la del Bab con nuestros días, con nuestras vidas, ¿no? Y esa relevancia, esa relación se pone de manifiesta cuando atendemos efectivamente al vínculo, a la relación que hay entre el Bab y la fe Bahá'í. La comunidad Bahá'í en el mundo hoy en día quizás está llamada a hacer de una minoría global que vehicule, ¿no?, un mundo y un orden antiguo a un mundo nuevo que era el que el Bab anunciaba, ¿no? Como sabéis, el famoso concepto de Arnold Toynbee, ¿no?, las épocas de interregno, las épocas en las que un mundo, una civilización alcanza pues, sus máximas posibilidades y nace otra nueva cultura, una nueva civilización. Casi todos los estudiosos serios en todas las disciplinas concuerdan que hoy en día estamos viviendo en una época de tránsito. Muchos no saben hacia qué, otros sí que por lo menos tienen sus hipótesis o sus teorías acerca de ello, pero en cualquier caso casi todos los estudiosos serios tienen un consenso sobre el hecho de que estamos en una época de tránsito desde un mundo viejo hacia un mundo radicalmente nuevo, ¿no? Pues ese tránsito lo está efectuando, entre otras comunidades, entre otras iniciativas, la comunidad Bahá'í, ¿no?, como minoría global. Enrique ha hecho referencia a su gran maestro, uno de los historiadores más importantes del siglo XX. Permítame que yo lo haga también al mío. Eugenio Trías tiene un concepto en sus textos, y es el concepto, me parece fascinante, de las minorías globales, ¿no? Cuando a él le preguntaban: ¿usted qué cree que los políticos, qué influencia o qué poder tienen los políticos para cambiar el mundo, ¿no? Y él decía: no, los políticos no. Son las minorías globales, como aquellas minorías que son minoría, pero al ser globales, al estar esparcidas, ¿no?, de una forma muy expandida por el globo, ya no son tan minoría. Una minoría que es global ya no es tan minoría, ya es una minoría cualificada que tiene un poder y una potencia capaz de transformar.
Si la comunidad Bahá'í está pudiendo hacer esa labor, es debido al Bab, porque el Bab hace algo muy difícil de hacer, ¿no? Que solamente los grandes maestros de la humanidad son capaces de hacerlo, y es preparar, ¿no?, el nacimiento, ¿no? En el libro decimos como una especie de matriz in vitro, en el seno de la civilización más poderosa del momento, que era la civilización islámica milenaria, ¿no?, con todo lo que significa eso. En ese seno crea, ¿no?, una matriz en la que pueda nacer un movimiento universal. Es decir, resuelve la paradoja de que ningún movimiento puede nacer en la nada, siempre nace, ¿no? El budismo nace en la matriz del hinduismo, el cristianismo nace en la matriz judaica. No puede haber algo que se crea desde la nada. Entonces, en la matriz de la última gran religión universal, que era el Islam, nace un nuevo movimiento que estaba llamado desde el primer momento a ser universal y universalista, y por eso muy pronto se expandió por el mundo, pero debía nacer ese movimiento sin tener ninguna impronta, ¿no?, de la cultura original en la que nace, que es el Islam. Y esa labor preparatoria, ¿no?, matricial, la hace el Bab. También por eso en los escritos Bahá'í se le llama a sus escritos, a sus escrituras, a veces se les refiere a ellas como el libro madre, ¿no?, porque hace de madre, de nodriza, de matriz, para que, digamos, en una cultura, en una civilización milenaria, puedan hacer un movimiento universal que pueda ser realmente universal, es decir, que no tenga, ¿no?, incrustada no esté condicionada, ¿no?, por los parámetros culturales islámicos en el que nació. Quiero ser breve también y simplemente acabar diciendo que hay algo, creo que Enrique ha dado en el punto más importante, ¿no? Hay algo también que todos los grandes estudiosos y especialistas serios de este momento, pertenezcan al ámbito que pertenezcan, no tienen ninguna duda acerca de ello. Y es que la única posibilidad de que podamos transitar a un mundo diferente en el que superemos, ¿no?, todos estos gravísimos problemas. Jeremy Rifkin, un gran sociólogo que ahora está en España, dice que tenemos que prepararnos a ser resilientes porque el cambio climático nos va a deparar muchísimas tragedias y muchísimos problemas, ¿no? Entonces, todos ellos concuerdan en el hecho de que esta vez, digamos, si la historia siempre ha estado, ha consistido, ¿no?, en diferentes tipos de identidades, de tribus, de colectividades que han dado apoyo, ¿no?, al ser humano. Juan Luis Arzuaga dice que tienen muy claro los paleontólogos que el ser humano, la especie humana, necesita siempre del grupo, a diferencia de otras especies, es una especie singular porque necesitamos del grupo para nuestro crecimiento. Pues bien, ese grupo que antaño, un día, fue la tribu, fue la nación, fue la religión, ¿no?, fue la civilización, hoy en día todos los estudiosos serios tienen claro que esta vez esa tribu no puede ser otra que la propia especie, es decir, la especie humana. La humanidad es el único grupo que hoy en día puede ser, digamos, esa base, ese fundamento que necesita la persona para poder desarrollarse. Y bueno, ese mensaje de universalización, de planetización de la humanidad es lo que hace que el Bab sea tan grande, porque lo dice en un momento cuando
todo indicaba que digamos que las cosas iban a ir por un camino distinto, ¿no? Muchas gracias. Para esta ocasión también la Casa Universal de Justicia, que es el órgano de administración Bahá'í internacional que tiene su sede en Tierra Santa, actualmente en Haifa, también se encargó de producir otra obra muy especial para la comunidad mundial y encargó la elaboración de un documental que se llama Los Albores de la Luz, donde en 45 minutos han hecho una buena presentación de tanto la historia del Bab, de Bahá'u'lláh, como los principios de la fe Bahá'í y cómo se están viviendo hoy en día alrededor del mundo. Para esta noche no hemos preparado los 45 minutos, lo dejaremos para que ustedes lo puedan ver. Está en una página web disponible, que en el programa, al final del programa, en el reverso, está la dirección. Pero sí queríamos compartir con ustedes un breve extracto de 10 minutos donde ustedes puedan tener una idea más clara de hoy en día cómo vivimos la religión Bahá'í. ¿Sí? Gracias. Cuando pienso en mi infancia o en mi adolescencia, era una sociedad violenta, una sociedad que estaba dividida. Y eso en realidad se expresaba a través de una guerra. A menudo asesinaban a gente que uno conocía. Ya que esto se da en todas partes, es muy difícil tener una visión de la vida que trascienda lo que está sucediendo. Empecé a hacer preguntas sobre la manera en que vivíamos en este país. ¿Por qué somos una sociedad en guerra? No parecemos tan diferentes. ¿Somos tan diferentes? La sociedad en la que nací y crecí tiene sus propias tradiciones muy hermosas. Y esas tradiciones me gustan mucho. Pero aún existe una actitud hacia las chicas que las pone en una posición inferior a la de los chicos. Y esta actitud se convierte en un obstáculo que impide a las chicas educarse y desarrollar plenamente sus capacidades. ¿Por qué no le damos las mismas oportunidades a las chicas? ¿Acaso nosotras, las mujeres, no somos también creadas por Dios? Estaba perdido, sin ningún propósito. Era una persona sin sueños, sin identidad. Una de las cosas más difíciles para un ser humano es dejar su país, dejar su hogar, dejar su familia. Decidí irme de Irak por varias razones, espirituales y materiales. Discutíamos mucho, buscando demostrar que mi opinión es mejor que la tuya, mi religión es mejor que la tuya y mi raza es mejor que la tuya. ¿Fue el ser humano creado para desarrollar su alma o para causar destrucción y crear conflictos que no tienen solución ni meta común? وليس لها هدف مشترك. Las enseñanzas de Bahá'u'lláh y del Bab tienen una relevancia especial en el contexto de Irlanda del Norte. Es una sociedad que ha estado fragmentada por divisiones religiosas desde el principio. Pasamos por dos comunidades que marcan muy claramente su territorio con los símbolos del barrio, diciendo, así somos nosotros, debe ser leal a esta identidad.
In the context of Belfast, En el contexto de Belfast, el centro comunitario es muy significativo porque representa algo que intenta conectar a la gente con algo que es para todos. ¿Recuerdan que hablamos del agradecimiento, el ser agradecido y de qué estamos agradecidos? Sí, claro que se acuerdan. Es un barrio muy diverso y muchos de los que viven aquí son jóvenes. Han visto destellos de cómo puede ser cuando las personas trabajan juntas. Hemos intentado embellecerlo para que también sea un sitio donde la gente pueda venir y sentir el espíritu de lo que representa el edificio físico, que es tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Detrás de nuestro proceso de invitar a los amigos de esa localidad a venir al centro comunitario está la unicidad de la humanidad. Ese es el principio motivador. Estamos intentando trabajar con gente joven que pueda obtener una visión de un futuro unificado para Irlanda del Norte. La enseñanza fundamental de Baha'u'lláh es la unicidad de la humanidad. La lealtad a la humanidad es la más importante y debe prevalecer por encima de la lealtad a la nación o a la tribu. En nuestro país tenemos la tradición de cocinar sumalak. Siempre lo cocinamos cerca del primer día de la primavera. El proceso para cocinarlo es bastante complejo y requiere la participación de muchas personas. Debemos trabajar para la educación y el mejoramiento de la sociedad de la misma forma. Casi 50 jóvenes participan en las clases de educación espiritual. El programa ha tenido un gran impacto en las chicas, ayudándolas a reconocer la importancia de la educación en sus vidas. Así, de la misma manera que compartimos el dulce sumalak con otros, compartimos las enseñanzas y el programa con otros. Ahora somos casi 200 personas intentando contribuir al mejoramiento de nuestra aldea. Estas enseñanzas son la mejor herramienta para la unidad y el progreso de nuestra aldea. Las mujeres y los hombres, ambos comparten la misma responsabilidad por el progreso de la sociedad. Y los resultados que estamos logrando nos pertenecen a todos, no solo a nuestra aldea, sino al mundo entero y a todas las naciones. Hay un equipo de amigos íntimos aquí en Viena, todos de orígenes diferentes. Hay persas, austríacos, árabes. Y es una bendición para nosotros asumir la responsabilidad de contribuir a la construcción de nuestras comunidades. Nakai Hamoudi son kurdos y el resto de nosotros árabes. Quizás esta reunión no tendría lugar en otros sitios, ¿verdad?
Creo que una de las cosas más importantes que transformó mi vida fue encontrar el sendero del servicio. El café de los idiomas es un concepto que vino del programa para prejóvenes. Ya que los prejóvenes de 11 a 15 años van al colegio y rápidamente aprenden el idioma local, pueden ayudar a sus mayores y a las personas que tienen dificultad para aprender el idioma. Este grupo de edad tiene muchos talentos y al mismo tiempo un gran sentido de propósito y entusiasmo para construir comunidades vibrantes. Aquí vemos una verdadera atracción por la belleza, cuando tantas personas de distintas religiones y procedencias se reúnen como una comunidad unida, donde hay apoyo mutuo. Podemos ver el movimiento de toda una población hacia las enseñanzas de Bahá'u'lláh. La verdad incuestionable es el amor. Lo que compartimos con todos en nuestra sociedad es el amor. El amor es la razón de nuestra existencia. Pueblos de la tierra, verdaderamente, la luz resplandeciente de Dios ha aparecido entre vosotros. Investida con este libro infalible, para que podáis ser guiados rectamente por la senda de la paz, y con la venia de Dios, accedáis desde la oscuridad hasta la luz, y hasta este sendero amplísimo de la verdad. Estamos ya casi llegando al final del programa, pero no de la noche. Y para terminar, queríamos invitar a don Ricardo García, con quien se ha establecido una relación muy estrecha a raíz de sus múltiples responsabilidades políticas y académicas, y a quien sobre todo consideramos un amigo de la comunidad Bahá'í, a fin de que pueda compartir con nosotros su visión de cómo somos y quiénes somos los Bahá'ís. Gracias por estar. Buenas tardes. Tengo muchos amigos a los que saludaba desde aquel lado y no quiero dejar de decir ningún nombre, con lo cual no voy a decir ninguno. Me van a permitir que salude especialmente a la subdirectora general de Relaciones con las Confesiones Religiosas actual, a mi compañera y amiga Mercedes Murillo, que salude también por el Ministerio de Justicia a don Jaime Rosell, que también fue subdirector general de Relaciones con las Confesiones, y me van a permitir un guiño especial. El guiño especial es para mi amigo Esteban Ibarra. Todavía te echo de menos que me retuvieras en la delegación de gobierno hasta las 12 de la noche, lo tienes que saber. Se me encomienda una tarea que tengo que hacer en aproximadamente 5 minutos. Yo en 5 minutos solo sé decir que me llamo Ricardo García, con lo cual sepan ustedes que hablaré como 6, 7 aproximadamente. Pero se me encomienda una tarea especialmente complicada, y es que hable de la comunidad Bahá'í. Y hable de la comunidad Bahá'í en España, con lo cual de lo que de verdad me apetecería hablar como jurista no lo puedo hacer, porque todavía en alguna parte del mundo, siendo Bahá'í, si alguien quiere entrar en la universidad siempre falta un papel. O todavía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se recuerdan las primeras sentencias que hubo en materia de refugiados, que curiosamente eran de Bahá'ís, que venían de algún país a Europa corriendo, porque si alguien tenía una tienda, siempre faltaba una licencia administrativa, o había algún cartel o alguna pintada en una puerta donde no se podía entrar. Pero me tengo que olvidar que soy jurista porque tengo que hablar en España, y en España no hay ningún problema para los Bahá'ís. De hecho, todo lo contrario. Organizamos cursos juntos y
se nos conoce precisamente porque no solo no tenemos problemas, sino que sin que sirva de precedente, cierto éxito. Veo aquí algunas sonrisas, se lo agradezco, veo aquí algunas sonrisas que así lo atestiguan. Ahora bien, ustedes tienen que saber que cuando una persona tiene que hablar en último lugar, es aquella persona que entra por los pelos en el programa de la jornada. Dicho de otra manera, es decir, si hubiera que eliminar a alguno, hubiera sido a mí y no a nuestra directora general, a la que se ha tenido que ir, pero aprovecho para saludar, como no. Entonces, que sea el último significa que soy el más prescindible. Es verdad. Es verdad que se encendió la luz antes de que hablara, eso ha sido un detalle que quiero agradecer públicamente, pero dicho eso, me toca hablar de la comunidad bahá'í en España. Entonces yo decía, voy a hacer unas notas, porque uno va cumpliendo años y se equivoca, ven 2 folios, pero la letra es grande, con lo cual es verdad que voy a hablar 5 minutos. Yo tenía aquí apuntado agradecimiento por la invitación, porque vengo a un cumpleaños. Vengo a un aniversario y esto es importante porque después de 2 siglos tiene que ser un acto bastante importante, con lo cual me hace replantearme lo de ser el último en el programa. En segundo lugar, la pregunta que me hacía es por qué los bahá'ís eligen a un no bahá'í para hablar de ellos. Es verdad que nosotros en Madrid nos hemos traído un catedrático de la Universidad de Barcelona y hemos estado escuchándole con detenimiento, incluso me ha gustado, pero no sé si en el Santiago Bernabéu, para hablar del Real Madrid, llevarían a alguien no madridista. Los bahá'ís lo han hecho, me han invitado a mí. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué? Y decía, a lo mejor es que los bahá'ís no han llegado a España. Y decía, hombre, pero es que parece que están aquí desde 1946. Yo todavía no había nacido, con lo cual no será por esto. Siguiente pregunta, ¿por qué a mí? Porque no son muchos, pero son más de 5.000 en toda España aproximadamente, si no me equivoco. Tampoco será por eso. Porque no tienen representación en la Comunidad de Madrid y piden a algún madrileño por el acento de Madrid cuando hablo, puede ser. Pero tampoco es por eso, porque aquí está la directora del registro en este momento, pero yo tengo aquí apuntado Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Murcia, Ceuta, Baleares y un etcétera. A lo mejor me han invitado a mí porque no conocen a ningún bahá'í. Y yo pensaba, es verdad, no llevan una vestimenta especial, como nuestro compañero de otra religión que nos acompaña, por lo cual yo no puedo saber si Sergio es bahá'í, incluso juega al baloncesto, es muy difícil conocer un tipo jugando al baloncesto vestido con ropa corta que es bahá'í. Pero es verdad que un bahá'í, aunque no lleva una ropa por el que se le distinga, es una persona que reconoce a Baha'u'lláh como el revelador de la voluntad divina de esta época y cree en sus enseñanzas y además cree que son el remedio para las necesidades de la era en la que vivimos. Al mismo tiempo, un bahá'í estima y reconoce la divinidad de todas las otras grandes religiones del mundo. Esto es la libertad religiosa. Quizás sea este el título que me permite estar aquí. Bueno, pero esto también le podría haber posibilitado estar a muchos otros, incluso con mayor título que yo. Quizá la igualdad entre el hombre y la mujer, el aprecio por la vida familiar, la justicia social, el servicio, la educación de los niños, el empoderamiento de los jóvenes, así como el esfuerzo por desarrollarse espiritual e intelectualmente para contribuir al establecimiento de la unidad de la humanidad, son los aspectos esenciales de una vida bahá'í. A mí me gusta esto, no sé si lo cumplo, pero me gusta. Porque esto es libertades y derechos sociales, pero también la asunción de las responsabilidades del tiempo y en la comunidad que toca vivir. Esto es, resumido mucho para un jurista, disfrute y conquista de derechos, pero asunción de responsabilidades. Bueno, si por esto no me han llamado,
Puede ser porque no conocen sus ritos. Es verdad, tampoco es muy conocido que los bajáis deban cumplir con la oración diaria obligatoria, que pueden orar diariamente por la mañana y por la noche, dar lectura a los textos sagrados, para meditar y cumplir con sus prácticas, que son consideradas como necesarias al construir un elemento necesario para nutrir lo que se llama el alma. Con respecto a sus prácticas religiosas, también existe el ayuno. A la vista está que por el ayuno tampoco me han llamado. Durante el último mes del calendario bahá'í, los bajá'ís ayunan desde la salida hasta la puesta del sol. El ayuno bahá'í implica la abstinencia de cualquier tipo de comida o bebida durante todo el día. Sin embargo, el ayuno tiene sobre todo un significado espiritual en el cual uno se desprende de los deseos y pensamientos materialistas y busca un acercamiento a Dios. Quizá por eso tampoco me llamaron. Porque no están en Madrid, ahora, en este momento concreto, ya que hacen peregrinación. Tal y como aparece en los escritos de Bahá'u'lláh, cada bahá'í debe procurar realizar un viaje de peregrinación a los lugares sagrados de su fe. Hoy la peregrinación se hace a Haifa y a Akka, Israel, donde se encuentra el centro administrativo y espiritual de los bahá'ís. Los bahá'ís se refieren a Israel como Tierra Santa, por ser territorio que pisaron muchos profetas del pasado. No obstante, para los bahá'ís es especialmente sagrada debido a que Baha'u'lláh pasó sus últimos años como prisionero en ese lugar. Un viaje de peregrinación normal dura 9 días, aunque también se hacen visitas de 3, y durante este periodo los peregrinos provenientes de todo el mundo se conectan con los orígenes y el desarrollo de su fe a través de la comunión con Dios en sitios históricos. Durante esos días se inspiran espiritualmente y tienen la oportunidad de orar y meditar en los santuarios donde están enterradas las figuras centrales de la fe bahá'í. En el peor de los casos, me invitaron los bahá'ís porque los bahá'ís no tienen nada que contar. Podría ser una de las últimas preguntas para ir cerrando ya mi participación. No me parece que esa sea la respuesta tampoco. Las iniciativas públicas de los bahá'ís son muchas. Organizan cursos, jornadas, actos, publican libros, intervienen en los medios de comunicación y otras muchas más iniciativas que no les voy a aburrir porque las saben ustedes. Pero lo más importante es la creación de lazos comunitarios mediante el fortalecimiento de la vida en comunidad, el compromiso social desde la participación en los barrios y en las agrupaciones. La acción social se presenta como el nexo más importante en la comunidad bahá'í. De ese compromiso social surgen muchas iniciativas para luchar contra las discriminaciones, fomentar espacios de diálogo para la mejora de la gobernanza, la economía basada en el reparto de la riqueza, la posición del ser humano desde los principios religiosos ante la vida y la muerte, la responsabilidad social de los medios de comunicación y otras muchas iniciativas. Bueno, como ven, no tengo ninguna respuesta para decir por qué estoy aquí. Solo puedo agradecer a la comunidad bahá'í la responsabilidad que me ha encomendado y que ha aceptado consciente de la responsabilidad que suponía cerrar 200 años de cumpleaños. Y quiero agradecer, porque quiero pensar que cuando una comunidad como esta llama a la puerta de alguien para que asuma este papel, que como han visto no iba a durar 5 minutos, como ya les dije al empezar, se basa en la conquista de derechos. Y se basa en la conquista de derechos y libertades, pero con asunción de la responsabilidad, desde la participación de los ciudadanos en su comunidad y el deseo de mejorar las cosas para la sociedad en la que viven, y desde ahí que me hayan elegido a mí,
es un gran honor, pero como ven, se han equivocado en la elección del ponente. Muchísimas gracias. Para nada, creo que hemos acertado de pleno, porque no hay mejor cosa que alguien que te quiere, que te aprecia, hable de ti. No es lo mismo nosotros contarlo que alguien como Ricardo, así que muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final del programa, cerraremos con una interpretación artística antes de dar paso a un convite, un aperitivo que hemos preparado con cariño para ustedes. Esta interpretación musical, mientras se van preparando, por favor, cuenta la historia también de un joven que se llamaba Anis Zunusi, llamado El Compañero, fue el título que el Bab le dio. Anis era un joven que había estudiado para ser mulá, se estaba preparando, y al conocer las enseñanzas del Bab quedó cautivado y decidió dejarlo todo por seguir y dedicarse a enseñar la fe del Bab. Su anhelo fervoroso era poder servirle y dar su vida misma si fuese necesario, por lo que se sintió dichoso cuando fue elegido para acompañar al Bab a beber la copa del martirio un 9 de julio de 1950. Sus cuerpos fueron acribillados y fundidos por la descarga de 750 fusiles, pero los rostros quedaron ilesos. Después de pasar ocultos sus restos por más de 60 años, porque eran perseguidos, Abdul-Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh, pudo rescatarlos y depositarlos llorando en la tumba que ahora cubre una cúpula dorada en el Monte Carmelo. Ahí descansa Anis Zunusi, el compañero del Bab. Un joven astro brilla en este día, se llama Anis y este es su luz. Su corazón alberga un tesoro más infinito que su propia luz. Completa entrega a su amado hasta su ascensión. En la gran copa del martirio, volando vas hasta el final, siendo el comienzo de una eternidad. Remontas vuelo para revivir al mundo entero. Anis, Anis, pasión, locura, historia de amor, joven inmortal. Oh, mi maestro, ¿estás contento en este umbral de mis servicios, de mis servicios? Anis, Anis, posa su rostro en su corazón en momentos de gran fulgor. Sus miradas se funden al momento en un gran ojo para la creación. Va las tormentas
humo, oscuridad, ha sido el final de un romance apasionado entre el viento y la mar. Volando vas hasta el final, siendo el comienzo de una eternidad. Remontas vuelo para revivir al mundo entero. Anís, anís, pasión, locura, historia de amor, joven inmortal. Oh, mi maestro, estás contento en este umbral de mis servicios, de mis servicios. Anís.